tema correspondiente, circunferencia parte 2. Voy a compartir la pantalla. Observa. Listo. Estaba observando la hoja blanca, ¿no? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Muy bien, nos toca hacer el día de hoy circunferencia parte 2. Tercer año. Geometría. Bien, vamos a comenzar ya con la clase. Como el tema lo está diciendo, es geometría para el tercer año de secundaria. Listo. Vamos a comenzar con los ejercicios. Bueno, primero con algunas definiciones previas que son importantes. Si no lo fueran, no los pondría, de verdad. Pero son semi importantes. Ahí está. Bien, para poder hacer circunferencia trigonométrica, perdón, circunferencia nada más, vamos a ver ahora lo que son los ángulos en la circunferencia. Entonces, si yo tengo un ángulo que está formado por los radios, o sea, mejor dicho, parte del centro, parte del centro de la circunferencia, entonces, ¿qué se cumple? Entonces se cumple que el ángulo es igual al arco definido. O sea, el valor angular del ángulo va a ser igual al arco definido. Ahí está justamente. Como lo pueden observar ustedes. ¿Sí? Como lo pueden observar ustedes. Ahí está. ¿Sí? Si el ángulo es igual al arco... Bueno, si tengo un ángulo que parte del centro de la circunferencia, ese ángulo se va a llamar ángulo central, porque parte del centro de la circunferencia. ¿Qué se cumple? Que el valor del ángulo es igual al arco definido. Son iguales. Alfa es igual a beta. Muy bien, ese es el ángulo central. Ahora, tenemos el ángulo inscrito. ¿En qué se diferencia el central del inscrito? Es que el central parte del centro, mientras que el inscrito parte de cualquier punto de la circunferencia. O sea, a partir de este punto formo mi ángulo. ¿Y qué se va a cumplir? Que el ángulo, ¿sí?, es la mitad del arco. O también se puede decir que el arco es el doble del ángulo inscrito. Es decir, si el ángulo alfa vale 40 grados, ¿cuánto mide el arco? El doble, que es 80. Si el ángulo mide 100 grados, ¿cuánto mide el arco? 200 grados, el doble, ¿no? Pero ahora si me dan el arco, me dicen que el arco vale 60 grados. ¿Cuánto mide el ángulo?
A ver, ¿quién me dice? 120 grados. ¿Cuánto? 120 no. El ángulo, te estoy diciéndote, ajá, el arco mide 60, el ángulo mide la mitad. Si te dan el ángulo y te piden el arco, ¿qué tienes que hacer? Multiplicas por 2 o lo duplicas. Pero si te dan el arco y te piden el ángulo, ¿qué vas a hacer tú? Lo vas a dividir entre 2. ¿Ya está? Igual funciona para el ángulo semiinscrito. ¿Y por qué se llama semiinscrito? Porque una parte se encuentra fuera de la circunferencia y la otra parte se encuentra dentro de la circunferencia. Por eso se llama semiinscrito. Y se cumple lo mismo de acá. El ángulo semiinscrito es la mitad del arco definido. ¿Sí? El arco definido. No la parte exterior, sino la parte interior. Ese es el ángulo semiinscrito. ¿No? Es decir, si el ángulo semiinscrito es 40, el arco es 80. Si el ángulo es 10 grados, el arco vale 20. Si el arco vale 100, el ángulo vale la mitad, que es 50. ¿No? Se cumple la misma relación de acá. Lo mismo se cumple. ¿No? Lo mismo. Si te dan el ángulo y te piden el arco, multiplicas por 2. Multiplicas por 2. Y si te dan el ángulo y te piden el arco, ¿qué hago yo? Lo divido entre 2. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el ángulo interior. ¿Por qué razón se llama ángulo interior? Porque se encuentra dentro de la circunferencia. Y mira, el ángulo interior tiene, justamente ese ángulo interior para que pueda ser dibujado, tiene que estar definido por dos arcos. Miramos el arco beta y el arco tita. O sea, el ángulo interior mira uno y el otro le da la espalda, ¿no? Uno por delante y el otro por detrás. ¿Está? Ese es el ángulo interior. ¿Cómo se define el ángulo interior? La suma de los arcos sobre 2. Nada más. Ahora, en este caso, si queremos hallar el ángulo exterior, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos hallar el ángulo exterior? Lo que tenemos que hacer es... ¿Por qué se llama ángulo exterior? Eso es lo primero. ¿Por qué razón se llama ángulo exterior? Bueno, se llama ángulo exterior porque se encuentra fuera de la circunferencia. Como se dan cuenta ustedes, miren, ese ángulo tita se encuentra fuera. ¿Y cómo se define? Miren, justamente para poder dibujar el ángulo tita va a pasar por dos arcos. Y los dos arcos, el ángulo tita lo va a estar mirando. O sea, mira al beta y también mira al alfa. Entonces el ángulo tita es la diferencia de los arcos sobre 2. Y es igual a alfa menos beta sobre 2. ¿Ya está? Así como se define. Miren, el ángulo interior, como está dentro, suma los arcos, lo divides entre 2. Ángulo exterior, resta los arcos y lo divides entre 2. Pero hay un caso especial. Solamente cuando el ángulo exterior, sí, está formado por rectas tangentes. ¿Qué son tangentes? Rectas que solamente pasan por un punto. Acá se define solamente un arquito. Y esto, ¿qué quiere decir? Que este arco y este ángulo van a sumar 180 grados. ¿Esa cómo se llama? ¿Qué propiedad es? Es la propiedad del payaso. ¿Sí? Es la propiedad del payaso. ¿Sí? El ángulo más el arco suman 180 grados. Solamente cuando son tangentes. Acá no, ¿ah? Porque se dan cuenta ustedes de que está pasando por 2 puntos cada recta. Ah, ya no es tangente, secante, igual acá. Solamente cuando son tangentes. Y por último, si yo tengo una circunferencia y sobre el diámetro dibujo un triángulo, el triángulo sí o sí es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el ángulo X es 90 grados. Creo que la clase pasada vimos eso. Muy bien, eso vendría a ser con respecto al marco teórico, que es importante, por esa razón que lo hicimos. Si no es importante, de frente vamos a los problemas, pero en este caso sí es importante. Muy bien, ahí está. Listo, muy bien, vamos a ver ahora algunos ejercicios referentes al tema.
Listo, veamos. Veamos, pues, los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver, pues, los ejercicios. Ejercicios. Por si acaso. Ahí, fijo que se va a bajar. Fijo. No se bajó. Bueno, ya está. Ejercicios. Muy bien. Vamos al ejercicio número 1. Hay casos que sí voy a sacar la gráfica y casos que no, porque ese de acá se puede hacer claramente. Muy bien. ¿Listo? Vamos a comenzar. El ángulo 24, ¿qué tipo de ángulo es? Este 24 es un ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque justo su vértice se encuentra en la circunferencia. Entonces, ¿qué se cumplía? Que si te dan el ángulo, el arco era, ¿qué era? ¿El doble o la mitad? ¿Qué dicen ustedes? La mitad. No, el arco siempre es más grande, es el doble. El arco de aquí es el doble del ángulo. Si el ángulo es 24, ¿cuánto mide su arco? 48 grados. Muy bien. Muy bien por ahí. Y ahora, el ángulo X es un ángulo central, ¿no? X es un ángulo central. Profe, ¿por qué central? Porque parte del centro de la circunferencia. X es un ángulo central. Listo. Y como es un ángulo central, ¿qué se cumple? ¿Cómo es el ángulo y el arco cuando es central? ¿Cómo tienen que ser los dos? Cuando el ángulo es central, el ángulo y el arco son iguales. ¿Sí? Cuando el ángulo y el arco, ¿sí? Cuando el ángulo bueno, si yo tengo el ángulo central, el ángulo y el arco definido tienen que ser iguales. Y ya está. Y con eso ya tenemos nuestro problema resuelto. ¿No? ¿De dónde hemos sacado esa información? De aquí. Mira, el ángulo, si te dan el ángulo inscrito, el arco es el doble, por eso multiplicas por 2. Y si te dan ángulo central, ¿cómo tienen que ser los ángulos? El ángulo y el arco, perdón, deben ser iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución? No, por el momento, profe. Muy bien, solamente cuestión de manejar o familiarizarse con los ejercicios. Muy bien. Muito bem. Número 1. Vamos al número 2. Ahí está. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, primero tenemos que identificar X qué es. Si vemos en el gráfico lo que me están pidiendo, me dicen P es punto de tangencia. Perfecto. X, ¿qué tipo de ángulo es? A ver, voy a poner lo anterior para que ustedes me digan. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Central, inscrito, semi-inscrito? ¿Cuál es? Miren la figura, que es esto de acá, miren el ángulo X, mírenlo, obsérvenlo. Y miren acá la fórmula. ¿Cuál de esos tres es? ¿Ángulo central, inscrito o semi-inscrito? Semi-inscrito, claro. Si miramos la forma es semi-inscrito. ¿Qué se cumple? Que si te dan el ángulo, el arco es el doble, multiplica por 2. Pero si te dan el arco,
y te piden el ángulo, ¿qué haces tú? Lo divides entre 2. Vamos a ver lo que voy a hacer acá. Primero, tengo que saber cuánto vale este ángulo de acá. Quiero saber cuánto vale este ángulo de acá. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Quién me dice? Miren que la figura APB es un triángulo. ¿Cuánto mide? Como sé que es un triángulo APB, ¿cuánto mide el ángulo A? Ustedes saben que la suma de todos los ángulos internos es 180, ¿no? La suma de los tres ángulos es 180. ¿Ya cuánto mide ese ángulo? No hay necesidad de que ponga esa formulita. Yo creo que lo pueden sacar tranquilamente ustedes. ¿Cuánto vale ese ángulo? 30. Claro, porque la suma de los tres es 180. Entonces, el ángulo A, ¿cuánto es? 30 grados. ¿Sí? Este ángulo de acá es 30. ¿Y por qué razón? Porque si tú sumas 100 más 40 te da 150. Más los 30 te da 180. Y justamente cumple la condición de ser un triángulo, ¿no? Justamente cumple la condición de ser un triángulo. Justamente eso es lo que hemos desarrollado por acá. Ya está. Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Que si este ángulo es 30, ¿cuánto mide su arco? Mira, es un ángulo inscrito. Y como es un ángulo inscrito, su arco mide ¿qué? ¿El doble o la mitad? ¿El doble o la mitad? ¿Qué dicen ustedes? A ver, acá está la fórmula. Si tengo un ángulo inscrito, el arco mide ¿qué? ¿El doble o la mitad? ¿Por cuánto lo multiplico? ¿Ah? El doble. O sea, lo tengo que multiplicar ¿por cuánto? Lo tengo que multiplicar por 2. Ya está. Si se complican con el doble, ya solamente digan se multiplica por 2. Punto. Entonces, eso es lo que van a poner ustedes ahí. Muy bien. Ese arco es el doble. ¿Cuánto es 30 por 2? 60 grados. Muy bien, 60 grados. Y ahora, como el ángulo X es semi-inscrito, ¿qué se cumple? Que si te dan el arco que mide 60, el ángulo es la mitad. Miren, me están dando el arco, que es 60. ¿Cuánto mide el ángulo? La mitad. Entonces, quiere decir, en la parte B, ¿sí? En la parte B, como el ángulo X es semi-inscrito, como el ángulo X es semi-inscrito, que se cumple, que ese ángulo X vendría a ser, ¿cuánto? 60 entre 2. ¿Por qué? Yo dije, ¿no? Si te dan el arco, que es 60, el ángulo es la mitad. O sea, lo tengo que dividir entre 2. ¿Cuánto es 60 entre 2? 30. Claro, tenéis razón. 30. X vale 30 grados. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, con eso ya podemos nosotros decir que, bueno, hay que manejar las propiedades, eso sí. Hay que manejar las propiedades. Manejamos las propiedades y todo va a ir chévere. Listo. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Ninguna, profe. Una profesora. Ya, muy bien. Solamente cuestión de manejar, por favor, las propiedades que están ahí, ¿no? Listo. Muy bien. Siguiente página.
3, vamos. Número 3, número 3, número 3, número 3, número 3. Muy bien. Ya con el número 3 tenemos que predefinir algunas cosas. Ajá, acá están. ¿Ve? Ya está. Me dice, calcula X si T es punto de tangencia. Ya, en primer lugar, ¿el ángulo X es un ángulo interior o exterior? Exterior. Exterior. Y si es exterior, ¿qué se cumple? Que tengo que restar sus arcos, ¿no? Mira, resto los arcos y lo divido entre 2. Eso es lo que tengo que hacer, primeramente, ¿no? Ah, ya. Como es exterior, tengo que restar los arcos. O sea, yo sí o sí tengo que requerir los arcos. ¿Y cómo defino los arcos? A ver, ponemos de color verdecito este arquito de acá. Lo vamos a colocar de color verde y el otro lo voy a colocar de color azul, ¿sí? El otro arquito. Todo ese arquito lo voy a colocar de color azul. Ya está. Me dicen a mí, mira, TA, el arco TA mide 70. Uy, te lo regalaron. TA vale 70. Muy bien. Profesora, me digan, profe, solamente falta uno, nada más falta el arco azul, ¿no? Pero no te lo dan. 70 grados. Ya está. No me dan el arco TV, profe, ¿qué hago? Pero me está dando el arco AB. ¿Cuánto mide todo el arco? Que lo voy a poner de rojo. El arco AB vale 120 grados. Entonces, ¿cuánto vale el arco TV? Dime, en una vuelta, en una circunferencia, ¿cuánto mide sus ángulos? O sea, ¿cuánto mide el ángulo de una vuelta en una circunferencia? ¿Cuánto? ¿Cuánto mide el ángulo de una vuelta? 360 grados. 360 grados. Muy bien. Pero mira, yo ya tengo 70 y tengo 120. Sumado me da 190. Restamos 360 menos 190. ¿Cuánto es eso? 170. Profe, ¿por qué sacó ese ángulo? Les explico. 70 más 120 es 190. ¿Cuánto le falta para llegar a 360? Le falta 170. Los tres tienen que sumar 360 grados. ¿No? Entonces escribí acá. Una vuelta, ¿cuánto es? ...360 grados. Muy bien. Listo. Y ya está. Porque eso es lo que yo quería, ¿no? Me están pidiendo el ángulo... Como X es un ángulo exterior... Es un ángulo exterior que se cumple. Como es un ángulo exterior... que se cumple. Como X es un ángulo exterior que se cumple, que X vendría a ser la diferencia de los arcos. ¿Cuál es la diferencia de los arcos definidos? Dícteme, 170 menos ¿cuánto? Gracias. Menos 70 sobre 2. A ver. Sale 50. Claro, ¿la resta cuánto es? 100. 100 grados sobre 2, claramente X ¿cuánto vale? 50 grados. Y ya está. Listo, ¿no? Listo mi ejercicio. Muy bien. Correcto. ¿Alguna pregunta sobre la solución?
No, profesor. Muy bien. Por el momento no hay preguntas. Muy bien. Por el momento no hay preguntas, pues. Ya está. Vamos al número 4. Número 4. Ya está. Esa pregunta parece difícil, pero no lo es, ¿ah? Esa pregunta sale con la propiedad del payaso. ¿Cómo es eso, profe? Así, miren. Miremos la propiedad del payaso. La propiedad del payaso dice lo siguiente. Que si yo tengo un ángulo exterior y un arco definido por rectas tangentes, o sea que cortan solamente la circunferencia en un solo punto, el ángulo y el arco miden 180 grados. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer acá, pues. Como profesor. Miramos, sí o no, que P y Q son puntos de tangencia. Ahí te lo dice, ¿no? P y Q son puntos de tangencia. ¿Qué quiere decir? Que esas rectas son tangentes. Entonces, se cumple la propiedad de clown, ¿sí? Del payasito. Entonces, ¿cuánto medirá este arco? ¿Quién me dice? Acuérdense que los dos suman 180, ¿no? Por la propiedad del payaso. ¿Cuánto vale este arco? 110. Perfecto, muy bien. 110, ¿por qué? Porque los dos tienen que sumar 180 grados. Muy bien. Y el ángulo X es un ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque su vértice es un punto de la circunferencia. Correcto. Entonces, como es un punto de la circunferencia, ¿qué se cumple? Que si te dan, mira, si yo tengo un ángulo inscrito y te dan el arco y quiero hallar el ángulo, ¿qué hago yo? Lo divido entre 2. Si me dan el arco, yo lo divido entre 2 y obtengo el ángulo inscrito. Y eso es lo que voy a hacer yo ahí, ¿no? Y eso es lo que yo voy a hacer ahí. ¿Qué voy a escribir? Como X es un ángulo inscrito, es un ángulo inscrito que se cumple que X es la mitad del arco, o sea, 110 entre 2. ¿Cuánto vale eso? ¿Quién me dice? Muy bien, 55, muy bien por sus compañeros y sus compañeros y compañeros que están participando, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución de la 4? Muy bien, ninguna. Vamos a ver. Number 5. Muy bien, ¿qué me resuelve ese problema y me dice cuánto es la respuesta? Con nota. Bueno, así como las participaciones, pero esa es una nota un poco más alta. Aquí es al revés, ¿eh? ¿Alguien? Ya, ahí está. Les hago una pregunta, ya que veo que tengo los puntos de tangencia tal como me dicen. Entonces, este es un ángulo inscrito. Mira, si yo quiero hallar el arco al ángulo inscrito, ¿lo divido entre 2 o lo multiplico por 2? ¿Qué dicen ustedes? Lo divido entre 2. Pero me está dando el ángulo.
Yo quiero hallar el arco. ¿Lo multiplico? Lo multiplicas por 2. Muy bien. 40 por 2, ¿cuánto es? 80. 80. El arco es 80. Muy bien. Pues el arco es 80. Después, mira. Punto de tangencia son tangentes. Ángulo exterior y el arco. ¿Qué se cumple? La propiedad del payaso, ¿no? Por la propiedad del payaso. Entonces, ¿qué se cumple? Que la suma de los ángulos, ¿cuánto es? 180. O sea, x más 80, ¿cuánto me da? 180. Tranquilamente, ¿cuánto vale x? Finalmente, x es igual a ¿cuánto? X es igual a 100 grados. Y x vale 100 grados. Dominarme bien. Ángulo es más chiquito que el arco, ¿sí? El arco es más grande, es grandazo el arco. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? En el número 5. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Muy bien. Ya, pues. Por ahora. Muy bien. Profe, pero no alcanza. No importa. Vamos a ver acá. Me están pidiendo el ángulo CED. Interesante problema. Me están pidiendo el ángulo CED. Vamos a ver. Aquí. Con rojo lo voy a poner, ¿sí? Porque es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo el ángulo CED. X. ¿De acuerdo? Muy bien. Me dicen que AB vale 55. Ya, normal, me dan esa información. Me dicen que AB es igual a ¿cuánto? A 55. AB 55. Muy bien. Este ángulo, ¿cuánto mide? Si acá es 90, acá también es 90. ¿Sí? Ahí también es 90. Muy bien. Ahí estamos pintando todo chévere. Listo. Y ahora, este ángulo X es un ángulo inscrito, ¿sí o no? Como es un ángulo inscrito, ¿qué se cumple? ¿Que su arco qué es? ¿La mitad o el doble? ¿Qué hago? ¿Multiplico por 2 o divido entre 2? Dígame. ¿Multiplico o divido? ¿Alguien? Tengo el ángulo X, que es el ángulo inscrito. El arco, ¿lo multiplico por 2 o lo divido entre 2? No escucho. Lo multiplicas por 2. Muy bien. El arco siempre es más grande que el ángulo. Lo multiplicas por 2. Ya. Ahora, tenemos que identificar la naturaleza de algunas cosas. Este ángulo de acá es un ángulo interior o exterior. Los demás no participan, solamente su compañera. No veo que participa. Interior. Y a ver su compañero. Muy bien. Ángulo interior. Entonces, como es un ángulo interior, ¿qué se cumple? Como este ángulo de acá es interior, se cumple que el ángulo interior es la suma de los arcos entre 2. Vamos a ver cuáles son los arcos definidos. Sería el de aquí y sería el de acá. Esos son los arcos definidos por el ángulo. Muy bien, acá tengo 90 grados. ¿Es igual a cuánto? Apaguen su audio, por favor. Gracias. Muy bien. 90 grados es igual a cuánto? Muy bien.
90 grados es el ángulo interior, ya. Por fórmula, 90 grados es igual a 55 grados más 2x. Mira, el ángulo interior es la suma de los arcos, o sea, 55 más 2x, todo sobre 2. Muy bien. El 2 pasa a multiplicar. ¿Cuánto vale 2 por 90? 180. Muy bien, 180 grados, correcto. 180 es igual a ¿cuánto? A 55 más 2x. El 55 pasa a restar. ¿Cuánto me daría esa resta? ¿Cuánto me daría esa resta? 125, muy bien. El 2 pasa a dividir. ¿Cuánto me daría eso? En decimales. Porque no te va a salir exacto, obviamente, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Cuánto me daría eso en decimales? Gracias por las respuestas. 125 entre 2, ¿cuánto es? 62,5. 62,5, muy bien. Por ahí estoy escuchando las respuestas. Y se acabó. ¿No? Se acabó nuestro problema. 62,5 grados. Ese es el valor del ángulo X. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta sobre la solución? No problema. Muy bien. Entonces, eso sería todo con respecto a nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Ya está. Muy bien, muchachos. Entonces, hemos trabajado bien el día de hoy. ¿Sí? Manejarlos. Yo les sugiero que ese formulario que está ahí, en la parte de las fórmulas, no sé, imprímalo y téngalo a la mano. Siempre en geometría tienen que tener las fórmulas a la mano. Si no, se van a perder. Listo. Bueno, se acabó el tiempo, muchachos. Nos vemos hasta el día de mañana. ¿Sí? Nos vemos.